Las canciones de las que vamos a hablar, conocidas después de la muerte del autor como Cántico Espiritual, fueron compuestas en parte durante los 8 meses de encierro en la prisión conventual de Toledo entre 1577 y 1578. Allí San Juan compuso mentalmente, pues en el cautiverio no disponía siquiera de recado de escribir, las 30 o 31 primeras estrofas, a las que fue añadiendo las restantes en años sucesivos, sobre todo durante sus estancias en Baeza y Granada. Y él mismo las comentaba oralmente a las monjas del Carmelo. En 1584 escribió en Granada la primera redacción de su extenso comentario o declaración, conservado hoy en una docena de manuscritos, entre los que destaca el de Sanlúcar de Barrameda, que puede definirse como un apógrafo, es decir, una copia del original o muy próxima a él, tanto que de hecho contiene algunas correcciones autógrafas de San Juan. Todos estos materiales, el cántico y el primer comentario, que suele conocerse como Cántico A, permanecieron inéditos hasta muchos años después de la muerte del autor, acaecida en 1591, pues se imprimieron por vez primera en Bruselas en 1627. Después de 1584, San Juan siguió revisando sus textos, y esta versión redivisada fue editada al cuidado de Fray Jerónimo de San José en Madrid en 1630. Pero hay además una versión final con otras correcciones, conocida como Cántico B, que presenta cambios importantes en el número y el orden de las estrofas y en la explicación de algunos versos, aunque es probable que una parte de los cambios se deba a decisiones y a intervenciones ajenas al autor. También se conservan varios códices de esta versión. Destaca el llamado Manuscrito de Jaén, que permaneció inédita hasta el siglo XVIII, Sevilla, 1703. Concebido como un diálogo entre dos esposos al modo del Cantar de los Cantares, el Cántico Espiritual es la más meditada expresión de la doctrina mística del santo, pero también su más inspirada creación poética, como muestran el profundo y a veces enigmático simbolismo de las imágenes y un lenguaje sorprendente y desconocido hasta entonces en la lírica española, resultado de la combinación de elementos bíblicos, el mencionado cantar, tradicionales, procedentes del romancero y de la lírica amorosa, y cultos. Entre estos elementos cultos destaca, como en Fray Luis de León, la predilección por la lira, la estrofa estrenada en castellano por Garcilaso de la Vega en su Oda a la flor de Gnido. Tras una afanosa búsqueda, la amada encuentra al amado y en un marco natural apacible, un locus amenus en el que cada elemento tiene su virtud simbólica y su habitualidad mística, se produce la unión. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. La amada pregunta por su amado a los pastores y a las criaturas de la naturaleza que encuentran el camino, que son creaciones divinas, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. La amada pide que el amado se manifieste y entregue sin mediaciones, pues es el único que puede sanar su mal. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Las estrofas recién citadas, y particularmente el último endecasílabo, recogen el motivo de la inefabilidad, de la imposibilidad de explicar las infinitas virtudes del amado,
con ese extraordinario gerundio final, balbuceando, tartamudeando, porque intentan expresar algo que es por definición inexpresable, inefable, un no sé qué. Y nótese que el verso remeda el tartamudeo con la repetición de qué, un no sé qué que quedan balbuciendo. El Parlamento de la Amada avanza con nuevas paradojas. Mas ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? La contradicción no viviendo donde vives, sin vivir donde vives, es paradoja de carácter y de origen amoroso, adaptada con frecuencia a lo divino, como en los famosos versos glosados por Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, porque no muero. La amada de San Juan prosigue su búsqueda y desea que el amado se haga presente. Después, en correspondencia con su vuelo simbólico, contempla el paisaje desde la altura. Primero divisa las formas externas, los accidentes geográficos, montañas, valles, ríos, y después reconoce los símbolos de la intimidad con su amado, noche, música, soledad, cena. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. La amada reitera su entrega total. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. La actividad pastoril, ya aludida en un verso anterior, y el ganado perdí que antes seguía, forma parte de una ambientación tradicional que se remonta al Cantar de los Cantares bíblico y que fue enriquecida por el bucolismo renacentista. En San Juan tiene obvios matices teológicos y pastorales. Y aquí, además, propicia una nueva paradoja a través de un juego de palabras. La amada dice que se puso en situación de perderse, se dejó perder voluntariamente y con ello fue ganada porque hizo posible la unión. Me hice perdidiza y fui ganada. Como evidentemente no hay tiempo para comentar con detalle todas las estrofas de este largo poema, fijémonos en la parte final, en la que también interviene el amado. A él cabe asignar, así consta en los manuscritos y en el comentario, las dos liras siguientes, que constatan la plenitud de la unión a través del simbolismo de las aves, designadas con el diminutivo afectivo propio de la poesía tradicional, la palomica y la tortolica. La paloma evoca el relato bíblico de la que regresa al arca de Noé con el ramo de olivo tras el diluvio, y la tórtola simboliza la lealtad amorosa. La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. La última estrofa citada es extraordinaria en su simplicidad, por la reiteración de la frase adverbial en soledad en todos y cada uno de los versos de la estrofa, con la variante sinonímica a solas en uno de ellos. Las 5 liras conclusivas, versos 171 a 195, en la ordenación generalmente aceptada, están puestas de nuevo en boca de la amada, que expresa con gozo su disposición a la entrega.
gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto de su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Hay aquí una nueva enumeración de los elementos del paisaje en la noche serena de la unión. El monte, el manantial, la espesura, las cavernas, el aire o el ruiseñor o Filomena, con espléndidas imágenes del clímax unitivo, mosto de granadas, llama que consume y no da pena, y nuevas expresiones eufemísticas de lo inefable, aquello que me diste el otro día. Y el cántico espiritual termina con una estrofa llena de eufonías y de misterios. Que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, y el cerco sosegaba, y la caballería a vista de las aguas descendía. En el verso que nadie lo miraba, el pronombre lo parece referirse al acto íntimo de la unión amorosa, o tal vez, más concreta pero implícitamente, al fuego desprendido por la llama mencionada en la estrofa anterior. En cualquier caso, quiere decir que se preservó su secreto. Nadie estaba mirando, no había testigos, ni siquiera apareció el diablo, designado por el nombre de uno de los demonios mencionados en la Biblia, Aminadab. Los versos finales, mediante el simbolismo de las imágenes bélicas, expresan el sosiego de la unión. El asedio disminuía, el cerco sosegaba, y la caballería ya divisaba las aguas, las benéficas aguas de los bienes y deleites espirituales de Dios, según el comentario del propio San Juan, y descendía hacia ellas.